Bienvenidos a una nueva historia en Misterios al Anochecer. Primero os comentaré un poco la historia de La Llorona para el que no la conozca, y más adelante os cuento lo que me pasó personalmente un día que fui a ver qué me encontraba. Empezamos. Bajo el manto estrellado del cielo mexicano, donde la luna cuelga baja y brillante, se susurran historias que trascienden el tiempo y el espacio. En esta noche en particular, me dirijo hacia un rincón remoto del país, donde los ríos murmuran viejas canciones y las brisas llevan consigo más que el simple frescor del agua. Aquí, en las orillas del río, la leyenda de La Llorona se siente más viva que nunca. La historia cuenta que hace muchos años, en un pequeño pueblo bañado por este mismo río, vivía una mujer de belleza inigualable llamada María. Amada por muchos pero despreciada por su destino, María se enamoró profundamente de un hombre de alta cuna, quien correspondió su amor solo con condiciones. Fruto de su unión, nacieron dos niños, a quienes María dedicó su vida entera. Sin embargo, el amor que ella ofreció no fue suficiente para mantener al hombre a su lado. Traicionada y abandonada, María cayó en una desesperación tan profunda que en un momento de locura indescriptible llevó a sus hijos al río y los ahogó con sus propias manos. Al darse cuenta de lo que había hecho, su dolor se tornó en una agonía insoportable. María vagó por las orillas del río, llorando y gritando por sus hijos, hasta que también ella se entregó a las aguas, desapareciendo en su fría y oscura profundidad. Desde entonces, su espíritu errante ha sido visto y oído en la noche, vistiendo de blanco, con un velo que cubre su rostro marcado por las lágrimas, y un lamento que hiela la sangre de quien lo escucha. Se dice que su llanto es un mal presagio, que anuncia la muerte o la desgracia para aquellos que lo oyen. Una noche decidí ir a descubrir la verdad detrás de la leyenda. Me encuentro en la ribera del río, justo donde la historia tuvo su trágico comienzo. La bruma se levanta suave y lentamente, creando un telón de fondo perfecto para una aparición. Mi cámara está lista, mi grabadora encendida, esperando capturar cualquier sonido, cualquier susurro que pueda ser atribuido a María. Las primeras horas transcurrieron en silencio, solo el sonido del agua rompiendo suavemente en la orilla y el lejano ulular de un búho. Sin embargo, cerca de la medianoche, el ambiente cambió. El viento comenzó a soplar más fuerte y un frío penetrante se asentó sobre el lugar. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sollozo bajo, casi ahogado por el viento, pero claramente humano. Con el corazón latiendo aceleradamente, seguí el sonido que me guió a lo largo del río. La luna iluminaba mi camino y cada paso me acercaba más al corazón de la leyenda. El llanto se hacía más fuerte, más angustioso. De repente, a lo lejos, vi una figura blanca, casi etérea, moviéndose entre los árboles en la orilla opuesta. No podía creer lo que mis ojos veían. La figura parecía flotar. Sus movimientos eran fluidos, como si estuviera siendo llevada por el viento mismo. Su llanto resonaba en el aire, llenando la noche con su dolor inmenso. Sin pensarlo, comencé a cruzar el río. Las aguas frías y rápidas dificultaban cada paso, pero la necesidad de saber, de entender,
me empujaba hacia adelante. Al alcanzar la otra orilla, la figura ya no estaba donde la había visto inicialmente. Busqué desesperadamente a mi alrededor hasta que detrás de un gran árbol encontré un velo blanco, húmedo y abandonado. Lo levanté con manos temblorosas, sintiendo de alguna manera que había tocado un fragmento del mito mismo. En ese instante, un grito desgarrador rompió la calma de la noche. Era un grito lleno de dolor y desesperación, un sonido que parecía arrancar el alma. Corrí hacia el origen del grito, mi corazón golpeando con fuerza contra mi pecho, mi mente apenas procesando el miedo y la anticipación. El grito me llevó de vuelta a la ribera del río, donde la bruma se había espesado hasta crear un manto casi impenetrable. Entre la niebla, la figura de la Llorona se hizo visible nuevamente, más clara esta vez. Estaba de pie junto al agua, mirando hacia las profundidades oscuras, su figura iluminada por la luna llena que se reflejaba en el río. Su vestido blanco, mojado y adherido a su cuerpo, y su largo cabello negro flotando al viento como si tuviera vida propia. Me acerqué con cautela, la cámara en mano, grabando cada momento. Ella parecía no notar mi presencia, perdida en su propio mundo de dolor. Entonces se volvió hacia mí, sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los míos. En ese momento, todo sonido pareció cesar. El tiempo se detuvo y solo quedamos ella y yo en aquel eterno instante de conexión. La Llorona extendió su mano hacia mí y un nuevo sollozo escapó de sus labios. Era una invitación, un gesto que pedía comprensión, que buscaba compartir su eterno sufrimiento. Contra todo instinto, di un paso hacia ella, extendiendo mi mano para tocar la suya. Pero justo antes de que nuestros dedos se tocaran, una corriente súbita del río me empujó hacia atrás, y en un parpadeo, ella desapareció, dejando solo el eco de su llanto y el velo blanco que aún sostenía en mi mano. Caí al suelo, exhausto y abrumado por la intensidad de la experiencia. El río a mi lado fluía tranquilamente como si nada hubiera ocurrido, pero yo sabía que había sido testigo de algo inexplicable, algo que cambiaría mi entendimiento de la vida y la muerte para siempre. Pasé el resto de la noche sentado en la orilla, mirando el agua fluir en silencio, reflexionando sobre lo que había visto y oído. El velo blanco, ahora en mi mochila, era la única prueba física de que la leyenda de la Llorona era más que solo un cuento para asustar a los niños. Era una realidad palpable, tejida en el dolor y la tragedia de una madre que nunca pudo superar su pérdida. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a disipar la niebla y calentar el aire frío de la noche, me levanté y me preparé para regresar al pueblo. Sabía que esta experiencia era algo que necesitaba compartir, no solo como una historia de terror, sino como un testimonio de la profunda tristeza y el eterno lamento que puede consumir un alma. Con la cámara aún en mano, grabé mis últimas palabras frente al río, explicando lo sucedido y mostrando el velo blanco. Era importante que quienes vieran el vídeo entendieran que ciertas leyendas nacen de verdades profundas y que en algún lugar entre el reino de lo viviente y el reino de los espíritus, la Llorona
sigue buscando a sus hijos, atrapada en su propio infierno de dolor y arrepentimiento. Mientras caminaba de vuelta por el sendero que me llevaría de regreso a la civilización, el sonido de un sollozo lejano me acompañó, un recordatorio melancólico de que algunas heridas nunca sanan completamente y que algunos espíritus nunca encuentran la paz. Suscríbete y si te ha gustado esta historia, da un me gusta y activa la campanita para descubrir más secretos ocultos en las sombras de la noche. No te pierdas nuestras próximas historias donde el misterio y lo desconocido te esperan.